Capítulo 18. Páginas privadas. Un diario. Jarvik quería un diario y Thorny iba a conseguirlo. Al diablo con todo lo demás. Bueno, mientras Thorny echaba un vistazo, confirmó que Bliss iba justo detrás de ella al entrar en la mansión. Tal vez no todo lo demás. Pero las deudas debían pagarse, especialmente una deuda como esta. La mansión hacía gala de su posición elegante, más allá de la entrada, con puertas y escaleras en abundancia. La gente se movía por todas partes, y aunque Thorny esquivó los grupos iniciales, ignorando algunas preguntas curiosas sobre quiénes eran, las bebidas y los aperitivos eran demasiado tentadores para dejarlos pasar, demasiado valiosos para el disfraz. «Toma uno», dijo Thorny, cogiendo una copa de una bandeja y tocándola de Bliss una vez que llegó a la mano de la bis. «Asegúrate de parecer que te estás divirtiendo». «¿No lo estoy?» «¿Lo estás?» Bliss arrugó la nariz y entrecerró los ojos. Estaba tan fuera de su elemento aquí que Thorny se habría reído si no fuera porque atraería la atención equivocada. Al menos Bliss parecía una invitada a la fiesta. Eujo tenía esa parte cubierta, como toda reina debe tener. Un vestido elegante. Bliss eligió el verde. Y un abrigo grueso que debería quitarse de los hombros antes de que el sudor le estropeara la cara. De hecho, Thorny también necesitaba deshacerse de su propio abrigo, pero no muy lejos. «Es interesante», señaló Bliss entre bocados de unos pastelillos de cangrejo. Noctia era diferente. Allí no éramos invitadas de honor, aunque tampoco lo eran aquí. Wax y Eullo absorbían esa energía, las dos renovaciones atrayendo más miradas que sus guardianes. Un par de personas hicieron tímidos intentos de entablar conversación con Bliss y Thorny mientras bebían, y Thorny las ahuyentó sugiriendo una charla sobre las vísceras de los demonios y sus múltiples usos. Bliss ahogó una risa mientras el inocente y absurdamente elegante dúo se ponía verde y murmuraba una excusa para huir. «¿Por qué hiciste eso?» «Divertido, pero ¿por qué?» «Porque tenemos trabajo que hacer, Bliss. Otra inclinación de cabeza, otra pregunta». «Claro». Thorny revelaría la misión a su debido tiempo, cuando el objetivo pareciera seguro. Ahora tenía que seguir buscando. Jarvik dijo que el diario sería un tesoro personal. Probablemente sería obvio. Un libro desgastado, marrón y sencillo, cosido con hilo en el lomo, o en la biblioteca o en el dormitorio del anfitrión. No es que Thorny supiera dónde encontrar ninguno de los dos. «¿Con quién vamos a hablar entonces?» «Por aquí», dijo Thorny, dirigiéndose hacia la parte trasera de la mansión, donde se estrellaba contra la roca y seguía adelante. «Creo que encontraremos mejor información en los libros». «¿Libros?», señaló Bliss, manteniéndose al ritmo de Thorny y moviendo los dedos rápidamente frente a su cara. «¿Qué?» «Ya sabes, cosas con papel, palabras, escritura». «Sé lo que es un libro. Solo estoy intentando...» Thorny extendió la mano. Agarró el brazo con el que Bliss hacía señas y la tiró hacia la izquierda, justo pasando a un camarero que no podía ver a la pareja que se acercaba con más bandejas de bebidas en sus brazos. «Presta atención», espetó Thorny, aunque lo suavizó con un guiño. «Créeme, no quieres hablar con esta gente». «¿Por qué?» «Porque son aburridos, por eso...» Thorny redujo la velocidad al acercarse a la parte trasera de la mansión, más allá de la elegante banda de tambores y flautas. Justo enfrente no parecía estar la biblioteca, sino las cocinas, a juzgar por el aire caliente y los deliciosos olores que salían. Apuesto a que ninguno de ellos ha luchado jamás contra un demonio.
¿Es eso un requisito para ser interesante? En mi libro, sí. Mirando a la derecha, la mansión se extendía alrededor de un amplio patio abierto con numerosas puertas que conducían a una terraza exterior. Salones, mesas y sillas dividían varias estatuas. Típico de Went tener esculturas de piedra dentro y fuera, en un espacio obviamente destinado a fiestas y que ahora cumplía su mejor función, con casi todos los asientos ocupados por charlatanes relucientes. ¿Qué más hay en tu libro? ¿Para ser interesante? Thorny se dirigió a la izquierda. Vio unas escaleras que subían contra la pared del fondo. Delante de ellas y cerca de la banda había un pequeño jardín, como para contrarrestar las estatuas sin vida. Una fuente borboteaba, algo que nunca se encontraría en la Noctia sedienta de agua. Bandejas de bebidas y aperitivos, gente que prefería conversar mientras se movía. Detrás de ellos esperaba la oportunidad. A mitad de camino por el lado izquierdo había un pasillo, y de vuelta hacia la entrada, aunque a un lado, un arco abierto hacia una habitación más oscura. Secretos y más. «No seas aburrida», respondió Thorny a la pregunta de Bliss, dejando su copa vacía y reemplazándola por otra, mientras avanzaban por la mitad izquierda. La oportunidad del pasillo murió cuando se acercaron, con un lacayo de pie cerca. Cuando Thorny se acercó, el hombre vestido con lino marrón áspero se despertó como una criatura emergiendo de su letargo, empezando con un resoplido y encontrando a Thorny con ojos medio muertos. El hombre murmuró alguna excusa sobre que solo la familia podía pasar por allí, y no insistió más cuando Thorny se encogió de hombros y siguió adelante. ¿No crees que la biblioteca estaría por ahí? Thorny se rió. Si hay algo que sé sobre la gente que vive en un lugar como este, es que les gusta presumir. No esconderán la biblioteca si tienen una. ¿Sabes mucho sobre gente rica? Crecí en Noctia, respondió Thorny, como si eso debiera responder la pregunta lo suficientemente bien. Noctia, la pequeña isla central, donde todos los que eran alguien terminaban llegando, una vez que se daban cuenta de que los Nahan tenían todo el poder. Aparecían, repartían sus regalos para conseguir sus escarpadas casas, y luego, si no lograban ganarse el favor del círculo, se preguntaban a dónde se había ido todo, desapareciendo en poco tiempo. Algunas de sus cosas, inevitablemente, terminaban en manos de la banda de Jarvik. La oscura habitación a la izquierda de la entrada le dio a Thorny lo que quería: el penetrante olor a libros mohosos, literatura largamente guardada y poco leída. No pudo ocultar su sonrisa mientras se acercaban, dejándola caer solo cuando un hombre entró antes que ellas, llevando una bebida y un tomo propio. «Parece que tenías razón», señaló Bliss mientras se agachaban bajo un arco con las duras líneas de Went talladas en su ondulante saliente. El dios de la roca era el más aburrido. Todos sus diseños reclamaban lados rectos, proporciones iguales y un duro sentido común. Nada de caos allí, y tampoco aquí. Los primeros pasos de Thorny en la biblioteca revelaron lámparas de luz tenue, sillas acolchadas y estantes sobrios repletos en orden alfabético, con los lomos hacia afuera, ni un solo volumen dejado en los dos escritorios, ni a horcajadas en una silla a medio leer. Tampoco papel para tomar notas espontáneas, la creatividad dejada marchitar en su hogar. Al menos las ventanas ofrecían algo útil. Brillantes y grandes, daban directamente al patio. Sin terraza aquí, sin mirones fumando pipas y preguntándose qué podría estar pasando dentro. Lo que dejaba al hombre. Él, un alma delgada y baja, pareció ignorar a las dos damas que lo seguían
mientras tomaba una silla, abría el tomo que había traído y suspiraba el suspiro de satisfacción de cualquiera que encuentra confort en un lugar con pocas posibilidades de tenerlo. Bliss no prestó tanta atención al intruso, pasando directamente junto a Thorny y mirando los libros con un asombro surreal. Thorny hizo un recuento mental de las bebidas que habían tomado. 1:30. Y calculó que Bliss no podía estar borracha. Entonces, ¿qué explicaba el deleite con la boca abierta en su rostro? ¿Estás bien?, preguntó Thorny, quitándose el abrigo de piel y dejándolo en una silla. Girándose, le quitó el abrigo a Bliss, mientras la mujer le respondía con señas. Nunca había visto tantos libros juntos antes. Thorny hizo un doble recuento. La biblioteca no era tan grande. Había visto más grandes incluso en modestas fincas de Noctia, pero quizás ¿Bliss era diferente? ¿Que no tienen bibliotecas en tu hogar? Bliss negó con la cabeza. No realmente. Algunos tienen libros, pero es demasiado húmedo. Se deshacen, así que usamos otras cosas. Canciones, memoria, grabados. Bueno, disfrútalo entonces, porque no vamos a estar aquí mucho tiempo. ¿No? La pequeña biblioteca ofrecía otra gran ventaja, una oportunidad fácil de encontrar su objetivo. Sin un autor, el diario había sido empacado en el extremo más lejano del estante, más alejado, acurrucado contra la pared exterior con varios otros diarios. El cosido de cordel confirmó el descubrimiento, los pequeños hilos colgando del extremo del libro como una enredadera exuberante. Thorny se acercó a él, confirmando que el hombre parecía absorto en su libro, mientras Bliss exploraba algún volumen sobre los Scars y su primer descubridor, Demion o alguien así, si Thorny podía recordar su historia. Inició el reloj de la muerte de la Aegis, lo hizo. ¡Qué legado! Agachándose, Thorny liberó suavemente el diario de sus vecinos. Lo suficientemente delgado como para significar que escribir un diario no era un gran hábito del objetivo de Jarvik. El líder bandido no había especificado de quién era el diario, solo que Thorny debía encontrarlo y devolverlo sin leer. Como sin embargo, Jarvik podría probar que Thorny no había leído el diario era, bueno, una pregunta abierta. Podía al menos abrir la portada. Ver si el alma amable revelaría algún secreto en la primera página. Bajo un agradable resplandor naranja, con los suaves ritmos de la banda de fondo, Thorny no pudo ocultar su sonrisa. Ah, así que por eso Jarvik quería tanto el diario. Un recuerdo, una memoria y más dentro de estas páginas, cada una escrita por un nombre singular perteneciente al único hijo del líder bandido. Un hijo perdido hace mucho tiempo. Thorny comenzó a pasar más páginas, hojeando rápidamente mientras el hombre leía, y Bliss encontraba un libro propio. Si Thorny pensaba que podía agarrar el libro y salir corriendo de la fiesta, ya se habría ido hace rato. En cambio, su doble papel significaba que tendría que matar el tiempo aquí, o de lo contrario sería notada al salir. Una guardiana abandonando sus renovaciones significaría ojos que no quería. Así que en su lugar leyó. Una historia se desarrollaba allí, una de tragedia y traición, de moral perdida y encontrada, la huida de un amante hacia el norte con un joven que crecía en cada entrada, uno que tanto lamentaba perder como entendía por qué tenía que perder a su padre. Elección interesante. Thorny levantó la mirada. Vio al hombre, el tomo descartado y de pie ahora, observándola con ojos demasiado cautelosos para ser un comentario casual. Hora de inventar una mentira y ver si funcionaba. Parecía diferente, ofreció Thorny. Pensé en ver qué era.
¿Ah, sí? El hombre dio un paso más cerca. ¿Has visto entonces qué era? Torni volteó el diario en una sola mano. Lo agitó como si pudiera devolverlo en cualquier momento. Parece un diario. ¿Lo has leído? ¿Es interesante? Detrás del hombre, Bliss había notado la conversación. Dejó su propio libro de vuelta en el estante y se puso de pie, buscando una respuesta en los ojos de Torni. Una que Torni no podía dar en ese momento, en ese lugar. «Espero que no, al menos no para ti», dijo el hombre. «Para mí, sin embargo, lo es todo». Torni sintió el suspiro antes de que llegara. «No eres tú, ¿verdad?» «Lo soy, aunque me pregunto cuál es el significado». «Pasados, hombre. No puedes escapar de ellos». Torni levantó el diario. «¿Puedo tomar prestado esto por un tiempo?» Ojos entrecerrados. «¿Qué? ¿Por qué?» «Mejor si no lo sabes, amigo. Confía en mí». «No confío en ti. Para nada». Torni tenía un cuchillo en los pliegues de su vestido, más en su abrigo sobre la silla. Sacarlo traería un rápido final a la fiesta. Aunque meterse en una pelea con el hijo de Jarvik también lo haría. Necesitaba una solución diferente. «Entonces parece que estamos atrapados», dijo Torni. «Porque no me voy a ir sin esto. Y yo no te voy a dejar irte con él». El hombre giró la cabeza a medias hacia la salida de la biblioteca. Tomó aire para lo que iba a ser una palabra particular que Torni conocía demasiado bien. Así que lo golpeó con su mano no dominante en el estómago. La llamada inminente a los guardias se convirtió en una maldición entrecortada mientras el hombre se doblaba. «Es hora de irnos», espetó Torni a Bliss, quien tomó esas palabras e hizo lo más equivocado con ellas. Dando un paso, Bliss agarró y lanzó una silla contra la ventana, haciéndola añicos. De una vez, una hazaña impresionante tanto de fuerza como de estupidez. Bliss siguió adelante, poniéndose su pesado abrigo y lanzando el de Torni a la ladrona, quien lo atrapó con su mano libre mientras el hijo de Jarvik se recuperaba. «¿Qué estás haciendo?», dijo Torni, empujando al joven a otra silla y siguiendo a Bliss hacia la fría noche. «Dijiste que nos fuéramos, así que nos vamos», señaló Bliss mientras corrían por el césped. «Nunca podríamos volver a atravesar la fiesta». «¿Pero tu hermano? Eujo? ¿No les va a gustar esto? Deberías haberme dejado correr sola». Bliss no respondió cuando los primeros gritos se escucharon en la noche, ni reaccionó mientras ella y Torni escalaban el pequeño muro alrededor del jardín y se adentraban en las calles de la ciudad, dirigiéndose de vuelta hacia el barco de Eullo. Solo cuando estuvieron bien lejos de la finca, con cualquier persecución convertida en un esfuerzo inútil, Bliss se detuvo, se dio la vuelta y tomó aliento. «¿Por qué?», jadeó Torni, alcanzándola, con el diario asegurado en su chaqueta. «¿Por qué estás ayudando a una ladrona?». Bajo la luz rosada de Sichi, Bliss señaló una sola razón. «Porque tú nunca me abandonaste». Capítulo 19. Traición a la puñalada. Según Gladring, Sawi tuvo éxito porque no sabía cómo jugar el juego. Después de su primera visita al círculo, Gladring ayudó a Sawi a encontrar los momentos y lugares adecuados para toparse con otros preceptos, ayudantes y Nayan cercanos a Fasle y su pareja de adeptos. Con un nuevo atuendo, sus túnicas portando el sigilo del precepto de comercio que cruzaba las islas y algunos adornos de oro, Sawi caminaba como si fuera, si no de la realeza, al menos alguien muy por encima del rango habitual.
Las cabezas que asentían y las puertas que se abrían la pusieron en los pasillos cuando los objetivos salían de las reuniones. La colocaron en restaurantes exclusivos cuando los oficiales se acomodaban para una comida, ahora con una invitada sorpresa. Pronto, Sawi lo manejaba por sí misma, encontrando los mismos paralelos con una secta bis de la que había sido excluida. Una cacería, una muerte, la recompensa. La primera vez, una interrupción del café matutino con un secretario del precepto naval del Nayan. Vino con torpeza, confusión sobre cómo, exactamente, se suponía que Sawi debía buscar debilidades en la lealtad de Fazl. Se paró detrás del ayudante en la fila que llevaba al mostrador, con los segundos para hacer un movimiento disminuyendo en la concurrida cafetería. Hasta que el Scar Tamas habló. Como los otros Scars, sus ideas llegaban más como impresiones entre los susurros, menos como órdenes discretas y más como impulsos para hablar de esta manera, hurgar en aquello. El ayudante, según el Scar, parecía nervioso, mirando alrededor como si sospechara que lo estaban observando. Una oportunidad, tal vez. ¿Está usted bien?, preguntó Sawi. Una sonrisa fugaz y leve y un asentimiento. Perfectamente. La voz tembló. El Scar Tamas se abalanzó sobre lo que Sawi ya podía notar. «Está casi temblando», dijo Sawi frunciendo el ceño. «¿Qué le pasa?» Una mirada rápida a izquierda y derecha, un gesto a medias con la mano como si saludara al mundo. No entiendo cómo todos pueden estar tan tranquilos. Los demonios están por todas partes, atacando cada día. ¿Cuánto falta para que lleguen aquí? Y ahí estaba, la fuente. No era sorprendente, pero era algo que podía usar. Sawi simpatizó como había visto hacer a Gladring tantas veces en bis, en las reuniones. Hacer que la persona sienta que la están escuchando, que te preocupas por ella, y cuando la tienes de tu lado, gira hacia una petición. Solo estarían devolviéndote el favor por el servicio que ya les has hecho, prestándoles un oído atento, un hombro para llorar. Hizo esa petición minutos después, en una pequeña mesa afuera y protegida de oídos indiscretos por la caravana matutina de carros. Noctia siempre retumbaba, siempre rugía, una molestia si querías dormir, una bendición si querías privacidad. ¿Por qué Fazl no hace más?, respondió el ayudante, confundido. ¿Qué más podría hacer? Mucho, pero no lo está haciendo. La confusión se convirtió en curiosidad. El ayudante asintió hacia su medallón. ¿Qué sabe Gladring? Lo sabrá pronto, siempre que pueda mantener una mente abierta. Si Gladring tiene una forma de detener a los demonios, tendrá más que eso. El ayudante removió su taza de café humeante, el vapor elevándose en la fría mañana gris. Más que mi apoyo, también. Si tiene una respuesta al problema de los demonios, la mitad de esta gente se pasará a su bando. Que se joda Fazl. Palabras audaces. Gladring, sin embargo, se deleitó al escucharlas cuando Sawi le relató la conversación. Fazl era más vulnerable de lo esperado, lo que significaba que necesitaban moverse rápido. Nada de quedarse sentados jugando lento. Sawi comenzaría ahora, esa misma tarde. No más juegos con Amy y Annalise. Tenían a alguien nuevo para usar. Sawi no tuvo que preguntar para saber que era Quick. No tuvo que preguntar para saber que estaría más seguro en su mazmorra de pruebas de Scar que aquí arriba, donde se estaban afilando los cuchillos. ¿Puedo hablar con él?, preguntó Sawi cuando Gladring terminó de transmitir el plan, las personas a conocer. Me refiero a Quick. Debería saberlo. Él no es asunto tuyo. Gladring al menos tuvo la gracia de parecer arrepentido.
su figura inclinándose para poner una mano en el hombro sentado de Sawi. Haz esto bien, y él escapará de cualquier daño. Si fallas de todos modos no importará. Las horas y los días se consumieron después de eso, girando en conversaciones dirigidas, reuniendo apoyo susurrado de uno a otro y otro, hasta que Gladryn decidió, casi una semana después, que había llegado el momento de aumentar la velocidad. Entrar en la fase final. ¿No nos estamos moviendo demasiado rápido?, argumentó Sawi mientras se reunían, una vez más, en la abarrotada oficina de la torre de Gladryn. Dicen que nos apoyan, pero... ¿Y el Scar está de acuerdo? Gladryn señaló la joya alrededor del cuello de Sawi. Lo está. Hasta donde entiendo, de todos modos. Entonces no necesitamos nada más. La velocidad es importante, Sawi, porque la palabra se extenderá si no lo ha hecho ya. Fasle se enterará y se moverá. Debemos golpear primero, o perderlo todo. El gran plan de Gladryn culminaba en una reunión, una que Sawi organizó a través de notas pasadas y tiempos susurrados. Una oportunidad para mostrar los Scars, su potencial. Sawi lo haría, y después Gladryn y Yami llegarían, listos para liderar al grupo exaltado en una rápida rebelión. Fasele sería destituido para la cena, Gladryn instalado para el postre, y el Nahan comenzaría su campaña apoyada por los Scars contra los demonios al amanecer. Simple, efectivo. Encender un golpe de estado contra Fasle no era algo que se hiciera a la luz del día, así que Gladryn apostó a Sawi para el empujón final en un lugar extraño cerca de los muelles de Nahan, una casa peculiar cedida a Gladryn como resultado, según decía el Tenet, de que los propietarios entendieran lo mal que podían acabar las cosas si se le cruzaban. Cuando Sawi llegó sola, el edificio estaba vacío, sin nadie para recibirla. Solo una puerta sin llave al final de un callejón y una serie de muebles tapizados en carmesí en el interior. Botellas de vino, abiertas y sin abrir, yacían esparcidas por el espacio, junto con copas y vasos. Restos de comida ocupaban platos en varias mesitas auxiliares, como si alguna fiesta hubiera sido dispersada sin previo aviso. Lo cual, conociendo a Gladryn y la probable ira de Fasle, quizás había sido así. Así se sentía estar al final de un hilo, bailando al son de lo que Gladryn exigiera. Límpialo, prepáralo, tendrás una hora. Las instrucciones que Gladryn le dio en una carta entregada a Sawi mientras almorzaba, junto con las indicaciones del lugar. Bajar por el acantilado le había llevado la mayor parte de ese tiempo, y ahora se apresuraba, llevando las botellas y los vasos a la estrecha cocina en la parte trasera del edificio. Los platos también, un par rompiéndose al lanzarlos al fregadero. Solo una vez se detuvo, cuestionándose por qué estaba allí y cuál era el propósito de todo aquello. ¿Por qué Sawi, una recolectora de bis, estaba atrapada en este lugar extraño, limpiando el desorden de otra persona? La respuesta, como tantas veces durante estos últimos días, llegó con la voz del propio Gladryn. Salva nuestras 7 islas. Si Wax podía enfrentar un peligro interminable tomando la ruta de la renovación, entonces Sawi podía manejar un poco de trabajo. Podía encargarse de recibir a los astutos Tenets, sus ayudantes, los embajadores, a medida que llegaban uno por uno, en intervalos cuidadosamente planeados. Cada uno llamaba a la puerta, pronunciaba la contraseña que Gladryn había decidido, y entraba. El último llegó casi 30 minutos después del primero, encapuchado de negro, su rostro sombrío mientras Sawi abría la puerta. Una de las adeptas de Fasle, la única abierta a la persuasión. «Con usted aquí», dijo Sawi siguiendo las líneas, los pasos que Gladryn había indicado.
Podemos comenzar. ¿Dónde está Gladring?, preguntó la adepta, su tono seco, asustado. ¿Esto es obra suya? Está ocupado implementando el plan, respondió Sawi. El que estoy a punto de revelarles a todos ustedes. 15 en total, comandando cientos, quizás miles. Todos reunidos en sofás y sillas mohosos, escuchando y murmurando mientras Sawi describía quién iría dónde, entregaría qué, amenazaría a quién. Leía de las notas que Gladring le había dado la noche anterior, una vez que habían asegurado la probable asistencia. Surgieron preguntas, y Sawi las descartó todas con una frase singular, impulsada por el Scar Tamas aún alrededor de su cuello. «Confíen en el plan», repetía Sawi una y otra vez, y cada vez sentía que los susurros del Scar se avivaban. Quienquiera que fuera al que se dirigía suspiraba, asentía o simplemente dejaba de discutir y se recostaba en el cojín. Al concluir, Sawi se puso de pie y declaró terminada la sesión. Leyó la línea final, tratando de encontrar la gravedad apropiada. «Vayan y salven juntos nuestras 7 islas». Sonó perfecto. Nadie lo cuestionó. Todos parecían comprometidos. El Scar Tamas nuevamente escuchando el deseo de Sawi y proyectándolo sobre la gente, tal como Gladring dijo que lo haría, tal como Sawi había aprendido a hacer. El Scar, sin embargo, no hizo nada cuando la puerta del edificio se abrió de golpe. Cuando los Nayan de armadura negra, con bulges listos, marcharon hacia la habitación. Cuando el propio Fasle, en túnicas púrpura, negras y doradas tan impecables que parecían irreales, los siguió. «Y aquí están», anunció Fasle a la multitud paralizada. «Mis traidores, todos juntos. Qué amable de parte de Gladring reunirlos a todos para mí. Llévenselos». Sawi retrocedió mientras los Nahan pasaban junto a ella, agarrando a una multitud repentinamente lloriqueante, protestante y pálida. La adepta se arrodilló allí mismo, suplicando perdón, solo para que Fasle extendiera una mano, aceptara una espada corta de un capitán Nayan y acabara con la vida de la adepta de un solo y limpio golpe. La sangre hacía juego con los cojines. Los gritos se detuvieron solo cuando Fasle amenazó con que cualquier otro arrebato recibiría el mismo trato. Ningún Nayan vino por Sawi. Bloquearon las salidas mientras llegaban más para escoltar a los demás, uno por uno, en un interminable desfile de condenados. Durante todo esto, Fasle observaba con una sonrisa de araña, satisfecho y petulante. Sin embargo, cuando el último se fue, un pobre ayudante que necesitó ser cargado después de desmayarse del susto, Fasle y su capitán de la guardia no lo siguieron. En su lugar, Fasle evaluó a Sawi mientras el capitán de la guardia la miraba con el ceño fruncido a su lado, el bulge aún desenvainado y en posición de firmes. «La aprendiz de Gladring», dijo Fasle, examinando a Sawi de la misma manera que Gladring a menudo lo hacía. Un maestro juzgando sus herramientas. «Él afirma que llevaste a cabo sus órdenes con habilidad. ¿Estás de acuerdo?» 1000 escenarios habían pasado por la cabeza de Sawi durante el éxodo, muchos terminando en el mismo charco sangriento que continuaba extendiéndose por el suelo, aunque el cuerpo de la adepta había sido retirado. Ninguno comenzaba con Fasle haciéndole una pregunta, mucho menos una como esta. «Yo hice lo que me pidió», respondió Sawi, con la espalda contra la pared de piedra. A su derecha había un sofá, frente a ella, entre ella y Fasle, estaba la silla en la que se había sentado durante el discurso. Todo parecía demasiado ordinario, un lugar demasiado aburrido para morir. Quería que encontrara personas abiertas a sus ideas. «Y lo hiciste». Fasle asintió, luego frunció el ceño.
Demasiadas, creo. Clavó sus ojos en los de ella, sosteniéndole la mirada. ¿Por qué? ¿Por qué te escucharon? ¿Fue por el Scar? ¿Cuánto sabía Fasle? En cualquier caso, Sawi se sentía como si estuviera sobre un tronco que se movía. Un paso en falso la condenaría. Esto era todo sobre su vida ahora. Gladryn probablemente estaba muerto. Ya no había nada que ganar protegiéndolo, lo que había estado haciendo. El Scar solo crece. No crea. En cuanto a lo que ese Scar estaba haciendo ahora, la piedra tama solo daba susurros silenciosos y cautelosos, como si no pudiera leer las intenciones de Fasle. Perfecto. Así que el argumento de Gladryn fue persuasivo. Reflexionó fácil. Tamborileó con su mano derecha contra sus túnicas limpias, luego dio un largo paso sobre el charco de sangre, se sentó en la silla cerca de Sawi y le hizo un gesto para que se sentara en el sofá. Dame su plan, entonces, Vis. Quiero saber qué está causando inquietud entre mi gente, para poder aplastarlo. Capítulo 20. El rey muerto. Los cadáveres se mantenían apartados, muertos, silenciosos. Esbarde, Maena y Kibi permanecieron inmóviles, observando cómo las figuras se alzaban a su alrededor. Algunas se erguían, otras se incorporaban sentadas, mientras que otras se movían con el rostro hundido en la tierra. Las razones eran tan variadas como las formas en que una persona podía morir en estas 7 islas, aunque Esbarde notó una clara tendencia hacia la variedad física. Garras desgarradoras, miembros faltantes, huesos rotos de maneras horripilantes, y a estas alturas, completamente ordinarias. Cuán distorsionada estaba la vida de Esbarde, que veía todo esto y no sentía nada más que reconocimiento. Tantas veces podría haber sido él quien se pareciera a estos cuerpos sucios. ¿Y ahora qué?, gritó Olgata desde el túnel, una vez que los cadáveres cesaron su movimiento, convirtiéndose en extraños obeliscos entre el suelo de la cueva salpicado de rubíes. No me atrevo a irme sin avisar a Yoshi. Tampoco Esbarde querría avanzar con esta terrible fuerza a sus espaldas. Cualquier cosa que luchara contra demonios no podía ser del todo mala, pero los demonios también podían luchar entre sí. Y si estas cosas solo estuvieran tomándose un tiempo para despertar de nuevo, preparándose para atacar, o abalanzarse, agarrar los tobillos de Esbarde. Todo malo, todo horrible. Entonces ve, respondió Esbarde, su voz áspera resonando como un eco hueco en el silencio de la cámara. Asegúrate de que Yoshi esté al tanto. Olgata no esperó una segunda opinión, dejando nada más que un ceño fruncido para Maena antes de salir corriendo. Sus pasos no hicieron ruido, y los muertos no parecieron notarlo. ¿Deshacerte de otra aliada?, preguntó Maena con las manos libres y luciendo, como si necesitaran un arma. No es un movimiento inteligente. Kibi resopló desde arriba. No era acuerdo, sino una pregunta. Elige un túnel, respondió Esbarde. Te seguiremos. Esperemos que estas cosas no nos molesten. Y si lo hacen, derribamos a tantos como podamos. Maena se rió. No estoy segura de que eso funcione. No estoy seguro de que nos importe, de todos modos. Kibi se arrastró por el techo, el polvo de roca cayendo en una fina lluvia entre los cuerpos mientras se movía. Los cadáveres recibieron la ducha gris como recibían todo lo demás, sin reacción. «¿Entonces quién va primero?», preguntó Maena. «¿Tú?». La pregunta de la capitana tenía un tono burlón, uno que ocultaba un poco de peligro. Un desafío y una duda juntos,
como si no estuviera segura de que Svarde debiera, pero supiera que ella no debería. Un giro diferente de la Maena que Svarde había conocido, que tendía a lanzarse a situaciones mortales con planes y destreza. Svarde se las arreglaría con fuerza. Levantando sus hachas, tratando de mantener la vista en todas partes, Svarde siguió la línea de Kivi con un solo paso. Sus botas crujieron sobre la piedra, un único rubí se escurrió de sus suelas y se deslizó. Svarde contuvo la respiración, escuchó, miró. Nada. Bien. Tal vez estas cosas realmente solo estaban esperando a los demonios. Tal vez no les importaba. 2 pasos, 3, y Svarde se acercó al centro de la cámara. Kivi había elegido el túnel de la izquierda de entre las 3 opciones, el que se inclinaba hacia abajo desde el principio. En el centro de la cámara, con pocos muertos justo a su alrededor, Svarde se dirigió hacia allí. Miró para ver que Maena también había comenzado a moverse, siguiendo la ruta de Svarde. ¿Me copias?, preguntó Svarde. Si hay trampas, las has estado evitando hasta ahora. Solo parece sensato. Trampas. Una cosa más de qué preocuparse, aunque Svarde veía poca oportunidad para fosos ocultos o dardos entre las paredes rocosas. Difícil de preparar en un lugar como este. Sin embargo, mientras se dirigía hacia el túnel de la izquierda, mantuvo sus ojos escaneando arriba y abajo, buscando amenazas grandes y pequeñas. Lo cual quizás, naturalmente, llevó a Svarde cada vez más a los ojos negros sin párpados y la piel gris, los dedos de los pies, en aquellos que carecían de botas, retorcidos y, sin embargo, no podridos. Como si algo mantuviera a estas cosas, estas personas, encerradas en el tiempo una fracción después de su muerte. Una maldición detrás de él provocó que se girara. Svarde vio a Maena mirando a un cuerpo de pie a la derecha. Un hombre completamente erguido, aunque carecía de la mayor parte del torso izquierdo, señalaba con un brazo. No hacia los vivos, sino hacia el túnel de la derecha. Sus ojos vacíos se fijaron en Maena, luego en Svarde, una rotación tan lenta y determinada que parecía mecánica. Svarde pudo haber temblado, aunque nunca lo admitiría. No lo llamaría exactamente un acertijo, dijo Maena. ¿Crees que deberíamos seguirlo? No quiero hacer infelices a sus amigos. ¿Tú lideras? ¿Para que puedas derribarme con ese hacha? No lo creo. ¿Qué? Maena, sin embargo, movió la cabeza hacia el cadáver. Adelante, guardián. El resoplido de Kivi interrumpió la conversación. El ferrite se deslizó por encima de Svarde y se dirigió justo hacia donde señalaba el cadáver. Cuando el ferrite pasó sobre la cabeza del cuerpo, el cadáver se movió, alineando sus pasos hacia el túnel, aparentemente satisfecho con la dirección prevista de Kivi, lo que planteaba una pregunta completamente diferente. «Ni siquiera lo pienses», dijo Maena cuando Svarde vaciló. «No nos separaremos, no en estos túneles, a menos que quieras que los demonios se den un festín». En eso, al menos, la capitana tenía un buen punto. Juntos, siguieron al cadáver. El túnel elegido se separó rápidamente de las características habituales de la cueva. Lo que habrían sido paredes naturales a pocos pasos en la otra dirección, ahora tenía apliques, aunque hechos con poca destreza, el hierro utilizado fundido de menas de desecho. La sangre foti de Svarde se estremecía ante el metal picado, que ahora sostenía musgo brillante en grumos. Aún así, las manchas ennegrecidas detrás de los soportes insinuaban un pasado inflamable. El suelo también había suavizado sus peores tendencias. Normalmente las rocas sueltas y los picos extraños
hacían que cualquier caminata por una cueva fuera peligrosa. No aquí, donde un túnel de más del doble del ancho de Svarde presentaba los mismos desafíos topográficos que una calle promedio de Noctia. Kibi incluso se dejó caer al suelo para aprovecharlo, ya que la parte superior del túnel se había dejado intacta, conservando sus salientes y enredos naturales. «Alguien está cuidando todo esto», murmuró Maena mientras caminaban detrás del cadáver. Ella y Svarde habían mantenido sus bocas cerradas, con las armas listas hasta que habían dejado la habitación libre de más persecución. Aparentemente los cadáveres tenían a su líder y no necesitaban nada más. ¿Cuántos años se tardaría en excavar un túnel como este? Demasiados, respondió Svarde, y lo decía en serio. Las operaciones mineras Foti, y Svarde tenía que creer que las de Wendt eran similares, dependían mucho del metal y la mano de obra, rompiendo rocas con picos cuando los ferritas no se molestaban en ayudar a excavar más profundo bajo la superficie. En realidad, arreglar una mina para que se viera tan bien como esta, bueno, simplemente no se haría. Nadie pagaría por ello, a nadie le importaría. A menos que... La revelación llegó cuando el túnel se ensanchó hasta el comienzo. Y solo eso, de un lugar masivo, un lugar que no debería existir, un lugar que les impedía dar más pasos con una enorme puerta que cruzaba la caverna. Svarde no pudo mantener la boca cerrada, dejando caer su mandíbula lentamente mientras observaba la masa tosca y destartalada frente a él. La base, si Svarde podía verla realmente, parecía ser una mezcla de metal y piedra, una construcción apresurada para hacer dos losas lo más rápido posible. Una gran línea corría por el medio, desde los puntos dentados en la parte superior hasta el fondo apenas rozándose, donde más picos de hierro sobresalían hacia ellos como una boca horripilante. Esa línea bisecaba la caverna, bisecaba la puerta, y se expandió cuando el cadáver se acercó a ella con el mismo brazo que había estado extendido todo este tiempo. «¿Son esos?», preguntó Maena con la voz apenas un susurro. «Creo que sí», dijo Svarde. «Creo que hemos llegado al lugar equivocado. O al perfecto». Ambos observaron cómo se abría la puerta. Se demoraron en las formas blancas y grises pegadas en su exterior por encima y por debajo de los dientes metálicos. Al principio, Svarde no había podido distinguir qué eran, pero pronto quedó claro. Moteados, desgastados por el tiempo, pero claramente huesos, apilados y aplastados contra la puerta. Algunos podrían haber sido humanos, pero otros parecían alienígenas, con líneas ondulantes o mandíbulas masivas, garras con muchas uñas o solo una, cortados, rebanados, golpeados y rotos, con trozos de mortero gris empujados entre ellos. «He visto cementerios», dijo Maena mientras las puertas terminaban de abrirse, barriendo hacia afuera y casi rozándolos con los dientes. «Pero nada como esto. No será lo peor que veremos hoy. Había cosas que simplemente se sabían». El cadáver comenzó su marcha hacia adelante de nuevo. Maena, Svarde y Kibi lo siguieron, con Maena manteniendo sus pasos justo detrás del bárbaro. Sus manos, afortunadamente, libres de cuchillos, espadas u otros instrumentos de asesinato aleatorio. Esos pensamientos oscuros eran difíciles de descartar mientras seguían al cadáver hacia lo que alguna vez pudo haber sido una ciudad, pero ahora parecía más cercano a un mausoleo. La caverna se ensanchaba más allá de cualquiera que Svarde hubiera visto hasta ahora, aunque los edificios llenaban el espacio. Formas estrictas y brutales que mostraban las líneas duras de la piedra tallada con un borde lacado, como si los constructores quisieran que cada esquina,
cada lado brillara con la luz azul plateada que emanaba del musgo omnipresente. Agujeros oscuros ofrecían ventanas, aunque solo en una dirección. ¿Acaso unos ojos seguían a Svarde mientras caminaba, con los edificios creciendo y encogiéndose a su lado en un desorden reminiscente de una ciudad que crecía demasiado rápido para sí misma? ¿Eran los pelos erizados en su nuca, la sequedad en su garganta, producto de su imaginación o una amenaza real? El cadáver, por su parte, no explicaba nada. Maena y Kibi se mantuvieron calladas, esta última incluso renunciando a sus resoplidos. Pasaron por plazas abiertas, escaparates con letreros hace mucho perdidos en el polvo, fuentes secas, escaleras vacías, mesas de piedra desiertas. Sin embargo, en ninguna parte crecía musgo, salvo en lotes controlados. En ninguna parte corrían libres el agua o las malas hierbas. Como si la ciudad hubiera diseñado su propia desecación. Por fin, aunque Svarde no podía estar seguro de si había caminado durante una hora o un día, llegaron a unos escalones anchos pero poco profundos. Unos 20 que conducían a un edificio. No un edificio, ¿Qué es eso?, preguntó Svarde, mientras el cadáver seguía subiendo los peldaños. A diferencia de la ciudad de piedra, su aparente destino carecía de las líneas estrictas, la estructura de bloques. En su lugar, sus extremos se curvaban a ambos lados, rozando la piedra. Símbolos recorrían la longitud gris polvorienta, líneas negras sobre una superficie por lo demás de pizarra. El lacado encontraba sus marcas alrededor de una puerta en forma de punta de flecha, cuya punta se elevaba muy por encima de la cabeza de Svarde. En la parte superior del edificio, un par de cilindros, posiblemente chimeneas, se elevaban en ángulo hacia el techo de la caverna y desaparecían en la roca. «Sé que es mejor no adivinar nada aquí», dijo Maena con la voz aún baja. «Siento como si nos estuvieran observando y escuchando. No eres la única. ¿Seguimos a esa cosa?» Svarde asintió. «Hemos llegado hasta aquí». Difícilmente un valiente grito de batalla Foti, pero Svarde no podía reunir mucho más. Subieron los escalones en silencio, alcanzaron al cadáver en la puerta en forma de flecha. El cuerpo maltratado se hizo a un lado allí y señaló hacia adentro. «¿No vas más allá, amigo?», le dijo Maena al cadáver, cuya boca, una cosa macilenta que tal vez no se había abierto en más años de los que Svarde había vivido, no se movió. «Supongo que no». Svarde, con las manos siempre en las empuñaduras de sus hachas, lideró el camino. Inmediatamente, a ambos lados, no notó nada. Ni bancos, ni sillas, ni mesas o banderas. Esos símbolos bailando líneas antinaturales continuaban en el interior y por todo el suelo. Ninguna columna rompía el espacio, ninguna pared, solo un amplio vacío que conducía a un único haz de luz que penetraba desde arriba. Aquella luz plateada, como si Sichi hubiera perdido su color, salpicaba a un alma solitaria sentada. El hombre descansaba con ambos brazos sosteniendo la empuñadura de una espada enorme, aunque fea. Con extremos deshilachados sobresaliendo de su cuerpo de metal negro, la espada parecía menos el trabajo de un artesano que una furia salvaje encarnada en... Svarde no podía distinguir, a varios pasos de distancia, qué metal había forjado la hoja. La armadura del hombre, cubriéndolo de pies a cabeza, era más fácil de interpretar. Un diseño antiguo, ahora arcaico, rígida y pesada, de cuando los humanos tenían que lidiar con demonios como parte de su vida diaria. Un hecho que Svarde conocía porque fue Foti quien fabricó la armadura. Foti quien preservó su conocimiento alrededor de la gran forja, en caso de que tales bastiones móviles fueran necesarios de nuevo. «Hola»,
dijo Maena, y Esbarde le lanzó una mirada fulminante, agitando una mano para que se callara. Si el hombre estaba durmiendo, no había necesidad de despertarlo. Un esfuerzo que Maena ignoró. «Bonito lugar el que tienes aquí. ¿Te importaría decirnos qué es?» El hombre crujió. Su cabeza enmascarada por un casco adornado, como la puerta, con pequeñas columnas hechas de huesos robados y unidos con mortero, se alzó para mirarlos con su vacío. «Bienvenidos», dijo el hombre. Su voz un viento gélido, un susurro áspero. «Bienvenidos a la pesadilla interminable». Capítulo 21. Juego de dioses. Un guardián y un ladrón. La última parte del papel, parte del pasado de Thorny, pero que, desafortunadamente, no se quedaba allí, salió a la luz tan pronto como Wax y Eujo dejaron el balcón y regresaron a una fiesta en caos. Un joven interrumpió la percusión de la banda con gritos sobre un asalto, una ventana rota y un robo. Los juerguistas encontraron la sobriedad rápidamente, parejas y grupos buscándose entre sí, confirmando que sus pertenencias y cuerpos estaban intactos. Wax incluso buscó y encontró sus scars en su lugar en el collar. Una comprobación innecesaria dado que sus susurros flotaban en la periferia de su mente. «Deberíamos irnos», susurró Eujo mientras su anfitriona comenzaba a reunir a los invitados, superando los gritos cáusticos con un llamado controlado, para que todos se reunieran en el centro de la planta baja. Si esa era Thorny a quien vimos, entonces se volverán contra nosotros. Wax resopló. ¿Volverse contra nosotros? Si eran Thorny y Bliss, ¿por qué habrían de...? Porque tus guardianes son iguales a ti, Wax. ¿No lo sabes? En Bliss, no eres responsable si tu hermano hace algo estúpido. Eujo tomó una respiración profunda, del tipo que parecía tomar mucho alrededor de Wax, del tipo que generalmente significaba que se avecinaba una conferencia. Wax podía adivinar de qué se trataba también. Algo sobre cómo su posición le daba responsabilidad, cómo tendría que arreglar las cosas, y así, sucesivamente. Eugo parecía amar darle estas conferencias, como si Wax no supiera nada sobre la sociedad civilizada sin ellas. No es que esta fiesta fuera a seguir siendo civilizada por mucho más tiempo. Eujo se dirigió hacia las escaleras curvas que bajaban, mientras el joven, invitado por Denia, comenzaba a describir la escena. Dos jóvenes patrullando la biblioteca, buscando libros para robar y encontrando un viejo diario familiar. Uno que debía, según dedujo el joven, empezando a jugar para la audiencia interesada, contener algún secreto digno de conocerse. Cuando intentó detenerlas, las viles ladronas lo empujaron a un lado. En lugar de prolongar la pelea, asustadas, sin duda, del hombre una vez que recuperara el sentido, la pareja rompió la ventana y huyó. «Entonces debemos perseguirlas», gritó un oyente, solo para darse cuenta de lo que había dicho y enmendarlo un momento después. «Los guardias deberían hacerlo, de todos modos. ¿Dónde están?» «Los buenos se fueron con Yoshi», dijo alguien más, derramando su bebida en una ola de ira. «El señor de la guerra nos ha dejado vulnerables, nos ha entregado a los buitres». Un alboroto estalló ante estas palabras. Gritos de ida y vuelta mientras los cócteles y cosas peores se apoderaban de la multitud. Wax notó que Euyo había detenido su descenso, en su lugar acercándose de nuevo a él. El ruido, la tensión, empujaron a Wax a reconsiderar su comentario. Irse ahora parecía ser la mejor opción. La razón había abandonado el edificio. «No creo que quiera meterme en eso», dijo Eujo. «¿Hay otra salida?»
¿El balcón? Es un salto, pero factible. ¿O es demasiado para la realeza? Antes de vestir un vestido como este, podía moverme por cualquier isla celeste. Vamos. ¿Qué era una isla celeste? Wax no lo sabía, ni tenía tiempo de preguntar. En cambio, con Eujo, tirando de su brazo, retrocedieron hacia el balcón y la fría noche más allá. La barandilla invitaba a un salto. El suelo nevado debajo les daba un buen lugar para aterrizar. Wax evaluó su situación. La ropa elegante que Eullo se había puesto. Que Wax encontrara esas ropas incómodas parecía poco importante. Y le preguntó si le importaba que se arruinaran. «Tengo cientos como estos», respondió Eujo. «Iré primero». «Adelante», dijo Wax, y Eullo no esperó. A pesar de su vestido, la reina dio 2 zancadas parejas. Luego se elevó, se impulsó desde la barandilla y se lanzó al aire iluminado por antorchas. No se desplomó, no se lanzó en una voltereta, ni cayó en un abandono indefenso, como Wax esperaba. En su lugar, Eujo se deslizó hasta un suave aterrizaje. La nieve se levantó en una agradable bienvenida a su toque, y Wax solo superó su asombro cuando recordó exactamente lo que Eullo tenía en su posesión. El Skarkance, demostrando una vez más su valía. «Tramposa», murmuró Wax, y luego se preparó para su aproximación. Solo para detenerse cuando una mano pesada aterrizó en su hombro. Una forma inusual de abandonar una fiesta, ¿no crees?, preguntó una voz áspera, una más vieja. Wax se sacudió el brazo, miró hacia atrás para ver al hombre con un grueso abrigo gris de guardia. Más allá de la mano abierta, el guardia tenía la otra sobre la empuñadura de una espada gruesa que descansaba contra su cintura sustancial. Un fuego oscuro brillaba en los ojos del hombre, un rubor en su rostro, una vida desvanecida que volvía. Por un momento, al menos. «Parecía un poco agitado abajo», respondió Wax, retrocediendo hacia la barandilla. Tensó las piernas, un pequeño salto a la barandilla y fuera, y estaría libre. «Pensamos en irnos temprano». «No creo que vayas a hacer eso. Todos se están reuniendo abajo. Habrá preguntas». El guardia se movió, mostrando a un segundo hombre detrás de él, igualmente viejo e igualmente emocionado ante la oportunidad de hacer algo más que ver a sus empleadores comer, beber y bailar. «Colby tiene buena puntería con su ballesta. No lograrás el salto. ¿Dispararías a un Renewal por nada? Esto es Went en invierno, muchacho. Lo que sucede es lo que nosotros decimos. Sería una lástima si te rompieras el cuello en una mala caída». El guardia se movió de nuevo, ahora contra el lado del balcón, pero aún al alcance del brazo de Wax. Su amigo Colby tenía una vista clara y, en efecto, tenía una ballesta lista. Puedes entregar a tu guardiana y su amiga ladrona, o puedes pagar su precio. Hay algo de justicia aquí. ¿Quién dice? «Lo decimos nosotros», le interrumpió el guardia. «Apártese ahora, o le disparará en la pierna. Veamos cuán lejos puede correr entonces». Muy bien. Las palabras no servirían aquí. Wax pensó que podría hacer un salto mortal hacia atrás, aunque el aterrizaje dolería, pero la ballesta podría hacer el movimiento fatal. Volver a bajar a la fiesta no sería mucho mejor. Incluso si no lo mataban de inmediato, no habría forma de salir sin entregar a Thorny. Wax contuvo una mueca de disgusto. En su lugar se bañó en otra bocanada fría y humeante. Esa ladrona tendría mucho que explicar una vez que la alcanzara. El pensamiento ardiente provocó un nuevo susurro, agudo y vicioso. Un murmullo sin sentido que instaba a Wax a actuar, a ceder a su frustración y dejar que el Scar se encargara de las cosas. «Vamos».
3 segundos más y serás un hombre herido en el mejor de los casos, dijo el guardia. Tal vez el Scar tenía razón. Un poco de destello, algo de sorpresa, y Wax podría saltar por la barandilla. Fácil, como antes. Colby y su ballesta no tendrían ninguna oportunidad. No me llevarán a ninguna parte, dijo Wax, cediendo al Scar mientras hablaba, la piedra caliente descansando contra su pecho. El cuerpo de la renovación mató el frío, llenándose de un calor abrasador, como estar en el río de lava Foti, o tal vez dentro de él. La visión de Wax se nubló. Los susurros del Scar Foti se convirtieron en un grito furioso, lanzando sílabas golpeantes que Wax no podía entender a nada, a todo. El aire tembló. El guardia comenzó a hacer una pregunta, cuando el suelo, las paredes, los 2 guardias alrededor de Wax se iluminaron. Un momento. Un agradable balcón iluminado por antorchas gemelas. Al siguiente, un infierno hirviente que se extendía desde Wax hacia la enorme finca. El fuego se retorcía y se agitaba como algo vivo. Las llamas saltaban con un viento antinatural para atrapar obras de arte, muebles, la multitud que venía a ver a una renovación siendo llamada a rendir cuentas. Colby y su ballesta desaparecieron detrás de un ardiente resplandor azul y naranja. El grito de alguien llegó a Wax, a través de la rabia enloquecedora del Scar. Saltó. No, cayó. Sus manos, en puro pánico, agarraron la barandilla detrás de él y arrastraron a Wax en una caída rígida. El instinto lo salvó al final, convirtiendo a Wax en un rollo, salvando su hombro de un golpe mortal, su cabeza de uno peor. El aterrizaje chisporroteó, la nieve amortiguando su caída antes de estallar en vapor. Wax a la vez se congeló por el frío húmedo y ardió con la ira del Scar. Su deseo de lanzar aún más fuego sobre todos, todo lo que pudiera amenazar a Wax ahora o siempre. Number, desesperadamente, no. Wax trató de concentrarse, alejar al Scar. Encontró un punto de apoyo en sus dedos, hundiéndolos en la tierra congelada bajo la nieve derretida. La tierra firme sirvió como centro. Sus ojos cegados por el fuego encontraron consuelo en el marrón oscuro. Levántate. Las palabras fervientes de Euyo. Tenemos que irnos. Ahora. Ella levantó a Wax. Un movimiento tambaleante empeorado por sus maldiciones ahogadas al tocar su piel caliente, los bordes chamuscados de su abrigo. Mientras encontraba el equilibrio, Wax miró hacia atrás, siguió los gritos, los pedidos de agua, de ayuda de cualquier tipo. La razón era imposible de perder. La finca, no solo el balcón, ardía. Los hermosos pasillos, sus aberturas arqueadas la causa de tantas noches tranquilas y maravillosas, crepitaban con muerte naranja. La ceniza ya se encontraba con la nieve que caía. Otros cuerpos copiaron el movimiento de Wax, saltando desde los balcones para aterrizar con golpes secos en los bancos de nieve. Aún más huían por las puertas principales de la finca, arrastrando a sus parejas, sus instrumentos o sus últimas y necesarias bebidas con ellos. Wax, dijo Euyo, fría como siempre. Has hecho esto y vendrán a buscarte. Nuestro tiempo se ha acabado. Todavía no. Wax luchó contra el terror, la culpa, la confusión y miró hacia el otro susurro en su mente, la curiosidad burbujeante del Scar Rana. Si el Scar Foti podía crear fuego, entonces Rana debería ser capaz de hacer agua, apagar el fuego. Así que hazlo. Wax empujó la orden hacia la piedra. Deseó, ordenó, exigió al Scar Rana que sacara agua del cielo, de la nieve, de cualquier parte y apagara las llamas. Sin embargo, la piedra no respondió. Sus susurros eran el mismo murmullo de antes. No está funcionando, dijo Wax mientras Eujo lo alejaba otro paso,
la reina tirando de su brazo. El Scar Rana no está escuchando. No son herramientas, respondió Eujo. Son piezas de los dioses, Wax. Harán lo que quieran. No quería que quemara todo el edificio. Lo que ellos quieren, Wax. Nosotros abrimos la puerta, les damos una oportunidad. Lo que sucede después depende de ellos. Las palabras, el razonamiento rompieron la esperanza de Wax. La apagaron con la fría lógica de Eullo. La finca ardía. Él la había incendiado y no podía apagarlo. Quedarse más tiempo significaría muerte, prisión o algo peor. Su única esperanza, la única esperanza de la renovación, era huir. Y por fin lo hizo, siguiendo a Eujo más allá de las puertas abandonadas hacia la ciudad, mientras detrás de ellos el edificio ardía con fuerza.